Presidente, somos muchos, no estamos solos, es muy grande el territorio latinoamericano, pero quizá hoy lo más relevante es que estamos interconectados con otros continentes y con otros grandes bloques políticos y económicos. Y la verdad es que en los últimos meses las cosas no van bien en el mundo, no van bien en la economía americana, no van bien en la economía china sobre todo, y esto está teniendo repercusiones en nuestras economías, en nuestros países. ¿Cómo ve a Latinoamérica desde este, digamos, mirador global? Bueno, una cosa que quería comentar, que produce una fractura en las sociedades y pone en crisis al Estado de Derecho, es la aparición de grupos que se marginan totalmente. Por ejemplo, el narcotráfico o la producción de droga. Entonces hay una fractura, es como un sector que vive al margen, fuera de la ley. Y los estados, el programa sin ese problema, los estados tienen el deber de reaccionar frente a eso. Perú lo vivió con Sendero Luminoso. Y cada país ha tenido sus cosas. Piensa que nadie es ajeno. Estados Unidos tuvo en los años 30 la mafia, por la prohibición del alcohol, por la ley seca. Europa, los alemanes tuvieron los nazis. Los nazis eran una facción que deformó la identidad nacional. Mejor dicho, se creyeron que esto era la mayoría, era auténtica, pero fíjese a lo que llevó. Italia ha tenido los problemas de la mafia. Esos son problemas que fracturan las sociedades y ponen en crisis el Estado de Derecho. Si se los toma como desafío, servirá para afirmarlo. Si los estados ceden y aflojan, significará la crisis del Estado de Derecho. Esto por una parte. El tema es tan relevante que me quiero detener un segundo en él. ¿Cómo lograr desde el Estado un dificilísimo equilibrio entre la contención a estos grupos y al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos, que es un problema que estamos teniendo en la región y particularmente en México? Sí, ustedes han tenido políticas y políticas según el gobernante. El resultado está a la vista, todavía no se ha logrado nada. El problema es que esto no se haga un tema de cultura, de que estos grupos generen simpatías como pasó con los nazis, o con algún sector peruano con Sendero Luminoso. Y que no vaya a ocurrir acá que algunos digan, fíjate lo que se ha logrado. Se te vaya convirtiendo en un fenómeno político también. Es decir, atacar a la cuestión cultural para que se tenga conciencia clara que eso es necesario combatirlo y aislarlo, incluso dentro de la familia, para hacer ver el mal de estas cosas. Salir de eso que tú decías, César, que en el lenguaje común se dice transar, es avanzar. Que es una forma mental de transar, de aceptar cosas. Eso es una cosa tremenda que va contra el interés de todos, de la democracia, de la libertad y de la condición y calidad de vida. Y la otra cosa, yo no quiero, a lo que quiero referirme luego de que César se refiere sobre esto, es la globalización de la economía y cómo repercute sobre nuestro país. Adelante, presidente, si quiere decir algo. César quería decir algo de... No, sobre todo en el tema del narcotráfico. Que también es un fenómeno global. Sí, es que a ese punto quiero llegar. Creo que no han habido las mejores formas de plantear que este no es un tema nacional. Es un tema regional. Este es un tema que transita y es un tema regional de nuestro propio continente, pero es un tema que también trasciende a Europa y está instalado con fuerza en otros continentes. De tal suerte que me parece que la medida pasa por una reflexión colectiva. Probablemente me podrán decir, bueno, pero es que se han tomado decisiones nacionales. Sí, pero Uruguay, que digamos tiene todavía una dimensión particular, pero sí me parece que todos los demás países deberían hacer un esfuerzo por ver qué hacemos con un fenómeno que nos afecta a todo, porque también es un fenómeno que corroe las estructuras judiciales, corroe las estructuras políticas, corroe y se alimenta y vive de la germen de la corrupción, ciertamente. Totalmente. Y es un fenómeno global y usted nos decía que quería hacer una reflexión sobre esta dimensión. No, la globalización de la economía tiene que ver, porque ese tema es clave. Es un fenómeno de la realidad y en general no lo tenemos muy asumido en América Latina, es decir, sabemos que existe, pero nuestros nacionalismos lo rechazan. Pero en el fondo
influye de una manera determinante y si no corregimos algunas cosas, no advertimos las implicancias de esa realidad, no nos adaptamos a ello y no cambiamos, los efectos son terribles. Esto yo lo he vivido, yo era presidente, teníamos una relación con el Fondo Monetario Internacional, deudas contraídas por gobiernos anteriores, había que evitar caer en default. Y se dan esas cosas, un ejemplo típico de globalización. Alemania tenía interés en que yo ratificara un contrato para la emisión de documentos de identidad, carísimo, con una gran empresa alemana, la empresa Siemens, que es como un símbolo, como sería acá Petróleos Mexicanos, Pemex. Y el presidente del Fondo Monetario Internacional era un alemán. Yo anulé el contrato y el Fondo Monetario me cayó con todo, me negó las cuotas que tenía derecho, provocó distorsiones en la economía y al final decidieron tirarnos a la zanja para demostrar que ellos aplicaban principios rígidos y qué sé yo. 1.000 millones era la cuota que nos debía. Piensen ustedes que ha dado 300.000 millones a Grecia, cómo han cambiado las cosas después. Eso tiene que ver en esa interrelación que se da, no ya entre economías de distintos países, sino con organismos internacionales de crédito que tienen incidencia directa en la economía. Pero en los valores económicos tiene que ver el precio del petróleo. Hoy repercute sobre todas nuestras economías. La intervención de China en el mercado de la soja hizo que esto subiera y fue el gran alivio que tuvo el gobierno que me siguió, que este aumento de la soja vino 6 meses después que yo tuve que dejar el poder. De manera que son cuestiones absolutamente interrelacionadas. Y creo que vivimos muy mirando no solo hacia adentro, sin advertir lo que pasa en el resto del mundo. Entonces acá los estados modernos, nuestras democracias, tienen que dar información y brindar asesoramiento a la población de lo que está pasando en el mundo, para que se puedan tomar líneas de acción, para que cada ciudadano conozca y vaya aprendiendo lo que puede pasar. En serio, yo llego a México, leo los diarios y está totalmente focalizada en México la información, nada del resto de América, nada del resto del mundo, muy poco. Necesitamos estar informados de todo eso. El mundo se ha globalizado, la globalización ha mejorado la situación social en algunas regiones, no en otras. América Latina no es de las regiones que se haya favorecido. Y si este fenómeno está, debiéramos volcarla a que sirva para mejorar la situación social de nuestra gente. Es muy cierto esto que dice el presidente sobre, digamos, el autismo, al menos de nuestro país, que nos lleva a ver solamente nuestros problemas e incluso muchas veces perder de vista las causas de los problemas que dependen de interconexiones que vienen de fuera, César. No sé qué opinión te merezca eso. Tal vez la única excepción es que nosotros sí estamos muy pendientes de lo que pase con Estados Unidos por una cuestión natural, porque cuando hay un problema importante allá nos repercute inmediatamente, pero esto es clara muestra de los efectos de la mundialización que pasa por todos lados, la mundialización en política, pero probablemente la que más se sienta sea la económica, porque fenómenos que suceden en Grecia, fenómenos que suceden en China, nos repercuten tal vez con la única diferencia del cambio de horario, pero inmediatamente en nuestro país. Presidente, cuéntenos un poco qué está pasando en Argentina ahora que hay elecciones. Bueno, ¿Cómo está? Una elección es la posibilidad de una alternancia y un cambio. Así que el gobierno que no quiere cambiar, quiere continuar con su propia gente, y la oposición que quiere que cambie. Y la verdad que el gobierno no le ha ido mal en los primeros ensayos de elecciones. Así que el resultado es impredecible. Ahí se creó un sistema de elecciones abiertas y simultáneas, se llaman las PASO porque es, programa de, ya no me acuerdo qué quiere decir, pero es una elección abierta y simultánea donde sirve como una gran encuesta nacional. Como de primaria nacional para definir candidatos. Claro, ¿no? Cuando hay 2 candidatos a presidente se elige por uno, cuando hay 2 distintas listas a diputados se selecciona por cuál se opta. Bueno, eso se hizo ya y ahí quedó en primer lugar el gobierno.
con su candidato. Y ahora es lo que hay que ver en octubre, que es la primera vuelta, porque hay un sistema de balotaje muy especial. ¿Previsible que haya cuántos candidatos en la boleta, presidente? Bueno, hay varios candidatos, pero los que compiten seriamente son 3, el del gobierno y 2 de la oposición. A mi juicio debieron haberse unido para ofrecer una oposición mayor, fuerte, con más alternativas. No se ha hecho y bueno, se verá el resultado de elección como sea. Ojalá pueda haber balotaje, esto sería interesante para que la gente se pronuncie sin condicionamientos y ver el resultado a que se llega. Para mí el gran desafío es resolver el modo de vivir dentro de la Constitución, recuperar los valores republicanos. Por supuesto que si usted pregunta qué es lo peor, te van a decir hoy la situación económica, porque hay un gran déficit en la administración pública, ese déficit se traduce en inflación, la gente está mal, está con muchas quejas, los índices de desempleo son altos, pero el gobierno los disimula porque distribuye planes sociales y el que recibe un plan social lo da como empleado, pero en realidad no está trabajando. Entonces esto ha creado situaciones de distorsión y con mucha conflictividad. Yo estoy harto del estilo de gobernar basado en la pelea, en el agravio, en la división, en que el otro es enemigo, en atacar a este. Hay que vivir, mejor dicho, hay que convivir dentro de la democracia. La democracia es símbolo de la paz y de la libertad. Lo más difícil es gobernar con sentido republicano, porque si uno se sienta en el sillón del gobernante y quiere imponer su voluntad sin oír a nadie por todos los caminos, reprimiendo, aunque sea verbalmente, al adversario, entonces eso, ¿qué gracia tiene? Lo difícil es hacerlo con el sentido de renunciamiento republicano, de generosidad republicana que debe tener el gobernante, sin que sea debilidad, pero sí de grandeza. Pues muchas gracias en verdad, presidente, por haber estado con nosotros en el Observatorio, por ayudarnos a hacer este diagnóstico sobre la situación de la democracia latinoamericana y en particular por estas reflexiones finales. No sé, César, gracias también a ti, pero en verdad creo que a mí me dejan pensando en verdad sobre la enorme relevancia que tiene esta dimensión de construcción de lógicas distintas en el ejercicio del poder, de imposición de la mejor manera de valores republicanos que sean el eje de nuestra convivencia y que nos permita recuperar además el sentido verdadero del modelo democrático, que es aquel que está inspirado hacia la convivencia pacífica. Muchas gracias. Para mí ha sido un honor y un placer dialogar con ustedes, con César, que tiene juicios objetivos y certeros, y contigo que eres un gran conductor. Muchas gracias, presidente. Gracias, César. Muchas gracias a usted por habernos acompañado en Observatorio. La verdad, como habrá visto, este programa valió mucho la pena. Lo esperamos aquí, en TV UNAM, el próximo martes, como todas las semanas, a las 9 de la noche. Hasta la próxima.